Buenas tardes, Sergio, ¿cómo estás? Un placer estar con vos esta tarde para charlar un ratito de educación. Igualmente para nosotros, ¿qué significan estos números? Bueno, en primer lugar, diría yo un llamado de atención importante, ¿no? Nosotros en Argentinos por la Educación ya habíamos empezado a alertar sobre esta situación cuando salieron las pruebas ERCE, que son las pruebas que hace la UNESCO. Unas pruebas que se hicieron previo a la pandemia ya nos mostraban justamente esto que se confirma ahora, que uno de cada dos chicos en Argentina tiene problemas de comprensión lectora. A raíz de eso, en Argentinos por la Educación iniciamos una campaña donde hicimos que se sumen un montón de personalidades, la sociedad civil, y también después le fuimos a pedir a los gobiernos provinciales y a los candidatos a presidente para que tomen cartas en el asunto, les hicimos firmar un compromiso y una de las cuestiones que estaba vinculado al compromiso que les hicimos firmar a los candidatos a presidente, incluido el actual presidente Javier Milei, estaba la cuestión de tener pruebas, aprender en tercer grado, que esto es algo que no se hacía desde 2016. Las pruebas a aprender, por suerte sí se vienen haciendo, digamos, con mucha frecuencia, pero se venían haciendo en sexto grado y nosotros decíamos que ya llegábamos tarde, digamos, a sexto grado para ver los resultados de los chicos en la primaria, entonces pedimos pruebas en tercer grado. El dato positivo es que tenemos pruebas y tal vez lo que es muy alarmante son los resultados de esas pruebas que nos muestran un poco lo que vos decías, que tenemos un 55% de chicos que no logran los resultados satisfactorios, ¿no? Y diría un dato aún más alarmante que uno de cada 10 chicos directamente no sabe leer, ¿no? Porque en esta prueba se van categorizando en distintos niveles y vemos que en los primeros niveles ni siquiera saben leer, o sea, recién se están iniciando la lectura de textos simples y estamos hablando de chicos que ya cursaron, digamos, una parte importante del ciclo inicial primario. Las pruebas, si no me equivoco, por lo poco que pude leer, no profundicé mucho, pero hablaban también de que Formosa, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires son las provincias y ciudad en este caso que mejor resultado dieron en estas pruebas. Sí, correcto, eso es correcto. Después ahí hay que empezar a ver, siempre los datos hay que desagregarlos, trabajarlos, verlos bien, porque ese dato que vos traes como que es totalmente cierto, tiene que ver con qué parte se agarra, digamos, con este dato que hablábamos recién, ¿no? Del 55% de los chicos que están en los tres mejores niveles, perdón, en los tres peores niveles, a los que peor les va. Ujú. Ahí tenemos una desagregación y vemos que dentro de esas categorías a los que mejor les va son a esas provincias que vos mencionabas. Ujú. Sin embargo, por ejemplo, otra forma de verlo que tiene que ver con esto que decía yo recién, ¿no? De que uno de cada 10 no sabe directamente leer, ahí tenemos otros datos que también son importantes, que es importante rescatar, ¿no? Ahí las provincias con mayores porcentajes en esa situación son Chaco, que en vez de uno de 10% es 16, Santa Fe, que es más o menos un 15, y Misiones, que es un 15,2. Así que siempre hay muchas maneras de ver los datos, pero lo que sí tenemos para decir es que en términos generales es alarmante, ¿no? Que en Argentina, un país como el que nosotros tenemos, tengamos en condición de uno de cada 10 a chicos que ni siquiera, digamos, están iniciándose en la lectura, que están en ese proceso inicial, y que uno de cada dos no tenga comprensión lectora, nos parece que es alarmante. Maximiliano, ¿cuál es la provincia en que peor instancia está en este sentido? Bueno, ahí hay que desagregar esto que decíamos recién, hay que ver bien los datos y cómo los ¿Y tomamos a cómo los los tomamos? datos. Claro. Yo diría que las provincias, o sea, por lo menos para destacar la situación crítica, las provincias con mayores porcentajes en esta situación que yo nombraba recién, donde tenemos a chicos que directamente no saben leer, ahí es muy alarmante lo de Chaco para nosotros, lo de Santa Fe y lo de Misiones. Después, un poco en base a lo que vos mencionabas, a las provincias que peor les va y que igual hay que empezar a ver, tiene que ver también con Chaco, con San Juan, con Neuquén, son provincias que le dio muy grande el número de chicos que ya dentro de distintos niveles se ubican en los niveles más bajos. Así que la verdad es que tenemos muchísimo para trabajar en ese sentido. Si se quiere, también para no ser tan pesimista, la buena noticia que tenemos es que, un poco a raíz de esto que yo comentaba de la campaña, el año pasado por primera vez se logró que las 24 jurisdicciones, todas las provincias y que la nación tengan un plan para el tema de la alfabetización, tengan un plan Ujú. jurisdiccional, en el caso de las provincias, un plan nacional, de distintos colores políticos, en un momento que nos cuesta mucho ponernos de acuerdo. Sí. Tras haber lanzado esta campaña, hay planes. Ahora tenemos, los planes empezaron recién el año pasado. Tenemos estas pruebas que se hicieron a mediados del año pasado.
Ojalá, y esto también es algo con lo que insistimos mucho desde Argentinos, siempre decimos que lo que no se mide no se mejora, así que ojalá el año que viene volvamos a tener también pruebas en tercer grado para ver cómo fueron avanzando esos planes, ¿no? Si los planes generaron resultados, si hay un éxito o algún fracaso, para ver cómo seguimos ajustando y cómo seguimos mejorando los aprendizajes, que es lo que todos queremos. Y respecto de los países de Latinoamérica, ¿cómo está Argentina en materia de lectura? Lamentablemente mal, lamentablemente mal. Cuando uno ve las pruebas internacionales, por ejemplo, estas pruebas que mencionaba, las pruebas CERCE, vemos que, para darte un ejemplo, ¿no? En el 97, cuando comienzan algunas de estas pruebas, Argentina está ubicada dentro de las primeras de Latinoamérica con Cuba. Y ya llegando a esta última instancia, que son las pruebas que mencionaba hace un ratito, que nos daban este dato de que uno de cada dos chicos tiene problemas de comprensión lectora, vemos que Argentina pasó a estar por debajo de la media, ¿no? Y también lo que vemos es que muchos países con condiciones socioeconómicas parecidas a las nuestras, digamos, con los mismos problemas, si se quiere, que tenemos en Argentina, que son problemas regionales en muchas instancias, tienen mejores resultados. Y esto lo traigo porque obviamente que la cuestión de la condición socioeconómica, la cuestión de la pobreza, influye mucho y de hecho eso se ve en este informe también. Los chicos que tienen mayores recursos tienen mejores resultados que los chicos que tienen menores recursos, casi el doble, digamos, les va el doble de mejor. Pero sí es importante destacar esto que yo decía recién, de que se puede mejorar aún en estas condiciones socioeconómicas muy difíciles, porque países muy parecidos a los nuestros, cito el caso de Brasil, por ejemplo, pero podría ser el caso de Chile, mejoraron sus niveles de aprendizaje y tienen problemas del contexto socioeconómico, si se quiere, parecido a los que tenemos en Argentina. Así que hay tareas, si se quiere, para hacer, tanto para los gobiernos provinciales como para el gobierno nacional, para mejorar la calidad de los aprendizajes. ¿De qué depende que el año que viene haya una nueva prueba a aprender? ¿Puramente una decisión política del gobierno, en este caso, Maximiliano? Sí, sí, es una decisión del gobierno, es una decisión que en general se toma el órgano rector, si se quiere, donde está la provincia, todas las provincias y donde está la nación, es el Consejo Federal de Educación. Ujú. Así que, pero sí, en el fondo esto es una decisión política y ahí nosotros creemos, y por eso siempre insistimos, ¿no? Si no tenemos información es muy difícil saber. Por eso festejamos mucho, la verdad, que tengamos pruebas en tercer grado, a pesar de que nos ponen tristes los resultados. Nos parece que eso es algo que está bueno que se sostenga en el tiempo, porque nos permite ver cómo vamos a ir avanzando. Esto que decía recién, si no medimos no se mejora, así que ojalá podamos contar y seguir contando con estas pruebas, que no se hacían desde 2016, estas pruebas en tercer grado, así que es interesante que podamos seguir en ese camino. Desde el gremio de los docentes y las docentes provinciales aquí en la provincia de Santa Fe, el gremio AMSAFE, que es la Asociación del Magisterio de Santa Fe, en algún momento se puso en duda o, digamos, se manifestaron contrariamente a las pruebas a aprender. Ellos hablan de que los estándares internacionales no miden cierta cuestión que tiene que ver con lo local específicamente. ¿Qué se le contesta a esa postura? Bueno, en primer lugar, que estas pruebas son pruebas nacionales, ¿no? No son ni las pruebas PISA ni las pruebas CERCE. Bien. Son pruebas que se hacen acá, que se hacen en Argentina, que se hacen en nuestras escuelas, donde las toman cada una de las jurisdicciones, pero después hay un mandato que lo manda la Secretaría de Educación Nacional. Ujú. Y en segundo lugar, que voy a sostener un poco lo que decía yo recién, ¿no? Que lo que no medimos no lo mejoramos. Es Ahí está. importante tener una foto, conocer en qué situación están nuestros chicos. Después los datos siempre hay que verlos con detalle, hay que trabajarlos, hay que ver qué cosita tal vez se puede mejorar, qué cosita no, pero en términos generales siempre, yo creo que siempre es mejor contar con datos, ¿no? Saber en qué situación está cada uno de los chicos y que no sea una evidencia anecdótica, sino contar con evidencia. Trabajamos mucho en Argentinos por la Educación para hablar y tener políticas educativas basadas en evidencia, que hoy en Argentina eso es muy difícil por lo menos de tener en cuenta, ¿no? De que nos cuesta mucho. Entonces es importante. Nosotros en Argentinos por la Educación hacemos informes cada 15 días de distintos temas, siempre trabajando con datos públicos y siempre trabajando con la evidencia, que nos parece fundamental porque es la mejor manera de tomar decisiones. Por eso decía recién, ¿no? Si vemos el año que viene que los resultados fueron empeorando en una provincia y otra,
sirve tener ese dato porque después uno puede ajustar las clavijas y decir, bueno, ¿en dónde estamos fallando? ¿Qué hizo esta provincia que tal vez le fue un poquito mejor? ¿Hay algo que se pueda destacar en ese sentido? Siempre hay experiencias que ayudan mucho. Yo nombro mucho y menciono el caso de Brasil porque Brasil trabajó mucho a partir de pruebas, a Sí. partir de tener un plan nacional, a partir de que tengan planes los municipios. Allá se trabaja mucho con los municipios, también las provincias, los Ujú. estados. Entonces es fundamental. Contar con información es algo que desde Argentinos por la Educación siempre, siempre vamos a solicitar. De hecho, también insistimos mucho con que exista un sistema nacional de información que nos permita hacer un seguimiento de alerta temprana para ver qué pasa si el chico se va fuera de la escuela, cómo lo podemos ir a buscar. Todo eso nos parece que es fundamental porque nos da herramientas para tener una mejor política educativa. Massimiliano, ¿qué nivel o qué grado de analfabetismo tiene hoy Argentina? Si está medido, eso supongo que sí. Bueno, es un poco el dato que mencionábamos al principio, ¿no? Lo que nos muestran estas pruebas, que lo que tiene de bueno también es que está bastante segmentado, digamos, los niveles. Sí. Yo diría que uno podría inferir que en el nivel, los chicos que están en el nivel 1 y los chicos que están en el nivel 2 tienen ese tipo de problemas, porque son chicos que están recién iniciando la lectura de textos simples, o sea que no tienen ni siquiera si se quiere ese nivel, o lectores incipientes que recién leen palabras con apoyo de imágenes o si están iniciando la lectura de enunciados breves. Bien. Ese dato entonces que traíamos tal vez podría ser como lo más parecido. Hoy es más difícil hablar de analfabetismo porque es muy distinto a cómo se trataba ese tema hace 40 años, Sí, tal cual. donde teníamos otra población, donde teníamos menos contacto con las imágenes, con los textos. Eso es distinto, pero sí diría que el dato alarmante, si se quiere, es que tenemos un 10% de chicos que no sabe leer, ¿no? Eso nos parece que es fundamental, que lo tengamos en cuenta, que lo sepamos y que trabajemos en consecuencia. Y ahí también, yo estuve hablando mucho de los gobiernos, yo soy politólogo, a mí me gusta mucho que haya política educativa, pero también está bueno tener esto en cuenta desde la familia, porque no sabemos, decimos, uno de cada dos chicos no, tiene problemas de comprensión lectora, o sea, eso abarca la mitad de la población estudiantil Sí. que tenemos en tercer grado. Eso tiene que ser una alerta también y está bueno que las familias lo tengan en cuenta porque contribuye mucho el apoyo familiar. Eso es algo que también está demostrado, ¿no? Que el chico tenga una biblioteca en la casa, que tenga libros en la casa, que el papá o la mamá le lea antes de irse a dormir, que esté estimulado en el sentido de que se le presenten desafíos. Por ejemplo, nosotros hicimos un informe que en verano mostraba cómo caían los aprendizajes, que eso es algo normal, pero caía mucho menos en las familias donde los padres estimulaban, les hacían juegos a los chicos, les leían antes de irse a dormir. Así que también ahí nos parece que está bueno traer el dato para alertar a la sociedad, a la política, de que tenemos un problema grave y que tenemos que trabajar entre todos para intentar resolverlo.